Bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de Valleseco y para ello tenemos a Onofre Quesada, concejal socialista de dicha corporación municipal. Muy buenos días, Onofre, bienvenido. Buenos días, María, muchísimas gracias. Buenos días. Coméntanos un poquito cuál es el balance de estos 100 días en los que el gobierno del Partido Popular está gobernando el municipio de Valleseco. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bien, María, nuestra valoración es, pues, desgraciadamente, me gustaría decir lo contrario, porque entre otras cosas les hemos permitido de antemano que durante estos 100 días hubieran hecho o hayan hecho una actividad política pues que fuera lo más congruente con las circunstancias en las que hoy vivimos, pero sin embargo nos hemos encontrado con que han pasado el tiempo. Se tomó posición efectivamente el 13 de junio y ha habido pues varias cosas que a nosotros no nos han gustado, entre otras, y fundamentalmente el hecho de que, en primer lugar, no se cuenta con nosotros absolutamente para nada, es decir, hay una cuestión de marginalidad, si me permites la palabra, que mantiene pues lo que se venía haciendo con anterioridad, es decir, el Partido Socialista ni agua, en este aspecto queremos decir que ni agua en el sentido que no se nos da ningún tipo de participación. Además de eso hay algo fundamental y es la transparencia, María. Nosotros habíamos estado expectantes, considerando además como nuevo grupo político, como bien sabes, en Valleseco hubo una reestructuración del partido y fuimos 3 personas las que al final ostentamos tras una lucha que por cierto fue deprisa y corriendo, es decir, ya habíamos hablado con anterioridad que nosotros nos presentamos a elecciones formando una lista en enero. Ya en febrero pues la tenemos configurada y en mayo pues fueron las elecciones, es decir, en muy pocos meses una lista nueva, renovada, ilusionante desde nuestro punto de vista y que tenemos mucho que decir, como bien iremos desarrollando a lo largo de esta entrevista. Pues en poco tiempo, como digo, conseguimos pues esos 3 concejales. 3 concejales que, como decía, no tenían ningún tipo de vinculación con anterioridad con el ayuntamiento, además con las manos abiertas. De hecho, incluso así los puse en la constitución de la corporación, que nosotros tendíamos la mano a hacer un Valleseco mejor y, por supuesto, que se contara con nosotros sin necesidad de avatares ni de tener en cuenta pues circunstancias del pasado, que siempre son aquellas cosas que se suelen tener en cuenta por parte del Partido Popular y por el alcalde para a veces pues negarnos o marginarnos. Es decir, somos una lista nueva y a partir de ahí trabajamos para que de esos 100 días pues hicieran una buena labor. Pues ya digo, como he comentado, pues ha transcurrido el tiempo y lo que nos queda es pues una labor plenaria muy pequeñita, es decir, absolutamente nula. Tan solo se han celebrado pues 2 plenos extraordinarios y una sesión ordinaria, evidentemente marcada por la ley, una vez transcurridos los 3 primeros meses desde la constitución del pleno. Y además de eso, pues nos encontramos también con esa falta de transparencia clara. Es curioso incluso, Marian, ya lo desarrollaremos si quieres, pero entre las cosas que nosotros tenemos en cuenta de cara a ver esa falta de transparencia es que ni siquiera a 100 días, bueno, más de 100 días desde la constitución de esa corporación, ni tan siquiera se ha actualizado la página web del ayuntamiento en el que siguen constando como concejales los de la antigua corporación. Es decir, eso es algo bastante curioso, pero que da muestras claramente de la desidia y del ocultismo al que quiere manejar este alcalde y su grupo de gobierno, el Ayuntamiento de Valleseco y el municipio en general. No hay voluntad para que todos seamos partícipes y no se lo olviden que nosotros, como digo, hemos ganado un concejal más. Además de eso, Nueva Canarias también supuso un avance en cuanto a número de votos, aunque no consiguiera representación en el consistorio, pero eso también supuso que el Partido Popular perdiera más de 240 votos. Es decir, tenemos una situación en la que ellos han perdido poder, aunque tengan la mayoría, y nosotros hemos ganado terreno y por supuesto haremos lo que tengamos que hacer para que se nos oiga y se nos escuche bien. En cuanto a los sueldos de los concejales y del alcalde, ¿se publican, han aumentado y como sus dedicaciones exclusivas? Haciendo, por supuesto, honor a esa falta de transparencia y sin tener nada que ver lo que se hace con lo que se dice, lo que está claro, Marian, efectivamente así se expuso, lo hemos expuesto a través de los medios de los que disponemos y, por supuesto, te agradezco de antemano, evidentemente, que también me dé la oportunidad de decirlo aquí, para que todo el mundo sepa efectivamente cuál es la realidad en el municipio en cuanto a las retribuciones y a las dedicaciones de los concejales y del alcalde.
Mira, el primer pleno, además, es impuesto por ley, evidentemente, sí, para determinar claramente los sueldos de los concejales, las competencias y dedicación de cada uno de ellos, que se celebró, como digo, pues determinó pues esos salarios de los concejales. Hay una modificación legal, la ley que determina pues una modificación efectivamente en cuanto a las retribuciones de los concejales, limitan las dedicaciones exclusivamente a 3, es decir, antes se podía poner cualquier tipo de dedicación, mientras que en la actualidad, como consecuencia de la aplicación normativa que entró en vigor efectivamente después de estas pasadas elecciones municipales, pues tendrían que limitarse a 3. Sin embargo, la triquiñuela que utilizan el alcalde y el grupo de gobierno precisamente para que casi todos, y digo casi todos porque solamente son muy pocos los que no cobran, en principio serían 2 concejales de los 8 que tienen hoy por hoy el grupo de gobierno los que no recibirían retribución indirecta, y digo en principio porque evidentemente cobran las percepciones que cobramos como concejales. Pero en ese sentido lo que quiero decir es que efectivamente, como decía, a partir de esas triquiñuelas legales, aprovecha para tener 3 dedicaciones exclusivas y 3 dedicaciones parciales. 3 dedicaciones exclusivas, evidentemente con el 100%, y 3 parciales, una de un 25%, otra de un 50%, y precisamente algo que incluso nosotros hemos denunciado y seguiremos en esa batalla porque nos parece que es de antemano, y lo desarrollaremos, perdón, si quieres, con posterioridad, es que un alcalde como el de Valle Seco, que en su momento pidió a todos los del municipio que le dieran su confianza para ser precisamente alcalde del municipio de Valle Seco, esté con una dedicación parcial del 75%. En palabras de él, es porque por la tarde se dedica a la actividad privada y por tanto efectivamente necesita ese tiempo para dedicarlo a su propia personalidad, a su propia actividad. Eso evidentemente supone, en primer lugar, con respecto a esa situación en la que el alcalde no cumple al 100% con su trabajo, es, en primer lugar, entendemos que engañar al pueblo. De antemano se tendría que haber dicho en esas circunstancias en campaña electoral, ¿por qué no? Si no se tiene la necesidad o se pretende hacer otro tipo de labores independientemente a la política, pues que se diga y que se exponga claramente. Y si no, pues asumir la labor, la encomienda que le da el municipio, que debe ser, pues por supuesto, al 100%. ¿Qué pasa? Que en estos casos me temo, María, que efectivamente lo que se ha hecho es una dejación de funciones en favor de otros concejales que entendemos podrían tener mayor peso político de cara a un futuro previsible en el que, bueno, pues el alcalde de repente opte por no continuar en política. Esto lo digo a título meramente anecdótico porque no sabemos absolutamente nada de las circunstancias que nos deparan en el municipio y menos a nivel político. Lo que está claro es que veo un refuerzo de su número 2, de las personas que continúan y prosiguen su labor como concejales, en detrimento de su condición de alcalde, que insisto, ya es a tiempo parcial. Aunque es verdad que un alcalde no debería tener horario, lo que está claro que él sí es verdad que tiene un horario para cobrar de lo público y de lo privado, y eso es algo evidentemente que hay que tener en cuenta. Pero centrándonos, Marian, como te decía, en el tema de los sueldos, efectivamente, hemos hecho cálculos. ¿Pero no están publicados estos sueldos? Los sueldos exclusivamente están publicados en el pleno ordinario que evidentemente se aprobaron las actas y que constan efectivamente insisto, por encomienda de la ley, no en ningún caso porque ellos lo hayan dicho en ningún sitio, ¿no? Ellos, es verdad que en la radio municipal, Radio Valle Seco, no quiero poner municipal, María, si me permite, porque desgraciadamente no disponemos nosotros tampoco de ese medio, y si quieres luego lo hablamos, porque también debería ser algo importante que un medio como es una radio en un municipio como es Valle Seco, pues el Partido Socialista tenga una representación que no tiene. Por lo tanto, lo de municipal, vamos, si me permite, a ponerlo en duda. Y ellos comentaron, pues efectivamente, los salarios que percibirían. Salarios que efectivamente en ningún caso se ajustan a la realidad. Ellos, por supuesto, visten la realidad tal y como se les antoja, pero es que la cuestión es otra, es decir, hay otras circunstancias a tener en cuenta, y es que los salarios totales de los concejales suponen para las arcas municipales al año un total de 207.084,63 euros. 207.084,63 euros. Estamos hablando, María, de un importe muy elevado de sueldos, porque además, insisto, son 3 dedicaciones exclusivas, en las que cada una de esas dedicaciones exclusivas cobra un salario bruto
de 32.999 euros, es decir, más de 5 millones de antiguas pesetas. Además de eso, pues el alcalde, con esa retribución adscrita al 75% de dedicación, cobra 30.000 euros, 5 millones de las antiguas pesetas, y luego pues otras dos concejales al 50 y al 25% que cobran respectivamente 19.999 euros y 7.000 euros. Es decir, estamos hablando, insisto, de 207.084,63 euros, es decir, de un importe, si me permites, María, en contraste con los salarios que cobraban con anterioridad, es decir, en la legislatura anterior, en la 2011-2015, pues nos damos cuenta que efectivamente en aquel momento habían 4 dedicaciones exclusivas y una parcial, es decir, en este caso hablamos de una parcial más, en detrimento, como insisto, de la dedicación exclusiva del alcalde, y que cobraban en aquel momento 208.603, es decir, tan solo una diferencia de 1.500 euros. Pues si eso supone un ahorro para las arcas municipales, sinceramente que baje Dios y lo vea, así de claro. Es decir, no podemos tener en cuenta la situación en la que vivimos, que por mucho que intenten los del Partido Popular vender humo diciendo que estamos en el meollo o la línea de la recuperación económica, pues nos damos cuenta que en Valle Seco... Eso no se ve en Valle Seco. No se ve, entre otras cosas, Marian, porque hay un porcentaje de paro muy alto para ser un municipio tan pequeño como Valle Seco, que además, desgraciadamente, como bien sabes, pierde población día a día, mes a mes, del cenote, y así podemos comprobar en los informes del Instituto Nacional de Estadística, que nos hablan efectivamente de una retrocesión clara de población en el municipio, y eso pues supone efectivamente un problema que hay que atacar, hay que acatar y atacar claramente para que se pueda solucionar, y con medidas claras para que la población, sobre todo joven, se mantenga en el municipio. No hay alternativa alguna cuando se toman esas medidas. Mira, Marian, de hecho incluso nosotros en campaña electoral lo dijimos claramente, ¿no? Y estuvimos diciéndolo porque además nos consideramos oportuno. Hay que ceñirse a la ley, y evidentemente esto es una deformación profesional, pero yo como legalista no tengo más que intentar acatar en todos sus términos lo dispuesto por una disposición normativa, que lo que se pretende en cualquier caso es sostener y equilibrar el presupuesto de un municipio, en este caso como Valle Seco. Y nosotros, como decía, dijimos en campaña algo que me parece fundamental, que era: tenemos que limitar las dedicaciones exclusivas en virtud de lo manifestado por la ley, al alcalde y a 2 concejales, exclusivamente. Para eso estamos en política, no estamos en políticas para percibir sueldo, no estamos en política para tener la necesidad de cobrar de lo público. Para eso está la iniciativa privada, para eso está la actividad privada. Lo público se debe de limitar para ayudar a los demás, aunque parezca de perogrullo, a veces se nos va de las manos, porque otra cosa es que se intente demostrar algo que efectivamente no se hace. Y eso no se hizo, es decir, no se cumplió con esos objetivos. Y nosotros lo teníamos claro, y de tal forma que eso hubiera supuesto, fíjate María, un ahorro, si se hubiera aplicado lo que nosotros proponíamos en campaña, un ahorro delimitando a esas 3 dedicaciones exclusivas de un 36,54%, es decir, pasaríamos de 207.084,63 a 131.418,48 euros, para ser exactos en los términos aritméticos. ¿Y eso qué supondría? Pues efectivamente una retracción del salario público que se podría emplear perfectamente en el municipio para la creación de empleo, para la constitución de empresas o ayudas y subvenciones para que los nuevos jóvenes emprendedores puedan tener actividad empresarial, agricultura y ganadería, que está como unos zorros en el municipio, aunque ellos vendan que está estupenda y maravillosa. No sé dónde lo ven, porque efectivamente hay un retroceso evidente a la vista de todos de las explotaciones ganaderas y agrícolas. Y todo eso se tendría que haberse puesto sobre la mesa. En vez de cobrar ellos más, bueno, pues haberlo puesto a servicio del municipio, así de claro, y que sean los ciudadanos los que sean benefactores. Nos tenemos que estar apoyando día sí día también en subvenciones, en la subvencionitis que él tanto criticaba en su momento de la etapa de Juan Salvador León, cuando fue alcalde, que decía que, bueno, que Valle Seco estaba sujeto a las subvenciones que daban las administraciones superiores. Nos estamos dando cuenta que efectivamente exactamente lo mismo. Es decir, se hace una política en la cual se tiene en cuenta exclusivamente para el desarrollo del municipio las subvenciones dadas tanto por el Cabildo como el Gobierno de Canarias. En este caso, un ejemplo claro, que si quieres luego lo hablamos, pues el plan de empleo social o cualquier otro tipo de plan de actividad por parte del Cabildo. Pero eso es verdad que trae un dinero al municipio para la contratación durante un tiempo determinado.
pero es que el municipio y el ayuntamiento dispone de medios, dispone de incluso ya un remanente que nosotros hemos tenido en cuenta para criticarlo constructivamente, de la existencia de un remanente que se debe poner a la disposición de los vecinos, más de 2 millones de euros en la cuenta bancaria. Eso lo que hace es enriquecer una cuenta, pero no enriquecer ni mucho menos alimentar el hecho de que los jóvenes al menos y las personas de mediana edad, aquellas que no tienen trabajo, puedan disponer, insisto, de una posibilidad en el municipio. O sea, la página web del ayuntamiento en estos momentos continúa con los miembros de la anterior corporación, ¿no? Efectivamente, es decir, nosotros hemos estado comprobando a ver si había algún tipo de resquicio, ¿no? O al menos de voluntad, ¿no? de ponerlo al día, ¿no? Y efectivamente es así, Marian, se han colgado, además es muy complicado, además de manera anecdótica, ¿no? Es muy complicado acceder a lo mejor a un pleno porque tienes que ir un poco navegando por ahí, pero lo que es la página principal, una página que además es oficial de un ayuntamiento, lo que no puede hacer es estar absolutamente obsoleta, entre otras cosas, ya no por el hecho de que aparezcan nuestros nombres allí, cosas que sinceramente no es algo que sea después, bueno, pues de aquellas fundamentales ideas que se tienen que tener por un municipio, pero por lo menos para ser transparente y ser riguroso y ser conscientes de que la coherencia política, la rigurosidad política manda también en las redes sociales y por supuesto en internet, que es la información a la que pueden disponer todos, y además de eso, colgar sus sueldos, colgar su situación, ¿por qué no? Es decir, estamos en una situación en la que todos debemos ser conscientes que los problemas de otros deben solucionarlos los que estamos en la vida pública, si no, pues insisto, nos vamos a dedicar a la vida privada y ya está. Y percibes, Onofre, un Valle Seco un poco en una especie de letargo, ¿no? Como un copia y pega, ¿no? Bueno, aunque no estabas en la anterior corporación, pero a nivel individual, ¿cómo lo percibes? Pues te explico perfectamente las circunstancias que vivo ahora y que viví, María, incluso cuando fui concejal. Yo fui concejal hace 8 años, cuando nos presentamos con Luis Sáenz, una vez que perdimos las elecciones. Yo fui en lista y fui también concejal del ayuntamiento. El letargo efectivamente viene determinado, por ejemplo, una anécdota te cuento, en el último pleno, en el ordinario, una de las preguntas que nosotros formulamos, además, una de las primeras que tenemos que tener en cuenta es ¿qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay de lo nuestro, que se suele decir? Y eso lo preguntaba en relación a Radio Valle Seco, ¿no? Nosotros cuando entramos en política, y cuando Luis como portavoz manifestaba nuestra preocupación para tener ese espacio en la radio o al menos tener participación en un medio público, pues decía efectivamente eso, bueno, que hay de lo mío, que además siempre estaba en estudio. Era curioso porque siempre que se formulaba la pregunta siempre estaba en estudio, pero nunca al final se decía nada, ¿no? Eso es un ejemplo claro del letargo, es decir, han pasado 8 años, pero hay circunstancias que están exactamente igual. Es verdad que ha habido avance, afortunadamente, no todo es negativo, por supuesto, nosotros tampoco vamos a estar ahora pues con el mazo aquí dando sin necesidad de tener en cuenta que hay cosas que por supuesto han mejorado el municipio, sin lugar a dudas, pero ¿eso qué quiere decir? Que bueno, una cosa es mejorar y otra cosa es, por ejemplo, hacer edificios públicos, construir edificios públicos y que eso suponga pues que aquellos que están hoy por hoy o que se mantenían estén cerrados, estén absolutamente para encerrar pasto, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de beneficio para el municipio. Eso es algo que evidentemente supone una mejora, pero por otra parte supone un empeoramiento y además más gastos para un ayuntamiento que además tendrá que sostener edificios que ni siquiera utiliza. Esas son pequeñas circunstancias en las que nosotros nos vemos pues involucrados de manera directa en ese letargo, como te decía. Es verdad que no pasa nada. Es verdad que parten del hecho, por ejemplo, de unas fiestas como la Encarnación de la Manzana que acabamos de celebrar hace muy poquito y bueno, por circunstancias del tiempo pues no se pudo celebrar, pero había pues una gran fiesta en la laguna que nos recordaba aquellos momentos de gloria del pasado exactamente igual, es decir, vamos a construir el bocadillo de mermelada más grande del mundo, que me parece genial la idea, pero hay otras prioridades y hay otras cuestiones más importantes que esa. El bombo y platillo yo creo que al final tiene las patas cortas y la gente, la población, los vecinos son los que necesitan que se solucionen los problemas y no aquel foráneo, aquel otro vecino de otro municipio, que me parece muy bien y las puertas siempre están abiertas en el municipio para recibir a quien sea. Pues eso, efectivamente, venderse un platillo al exterior cuando al interior no lo cuida, al final te das cuenta que la gente de fuera se va, pero es que también los de dentro se van. Y en cuanto a la radio, es la Radio Valle Seco, radio municipal, ¿no? Porque realmente si al Partido Socialista como
como miembro de la oposición no se le cede un espacio a esta radio, no sé, optará el Partido Socialista por ir a otros medios como este u otros, ¿no?, a expresar su opinión, ¿no? De ahí justamente la gratificación, María, de tener este espacio, lógicamente, para que se nos escuche. Es bastante lamentable, sinceramente, muy lamentable en los tiempos que vivimos, en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos que tenemos, pues que efectivamente no seamos en ningún momento, además, partícipes de la radio municipal, Radio Valle Seco. En ese caso, lo que quería decir, Marian, es que comentado este tema con el alcalde, porque además lo comentamos desde el primer momento, no solamente a nivel privado se lo dije, sino a nivel público a través de las sesiones plenarias, ¿no?, en el que les exponíamos esas circunstancias, que ya estaba bien, es decir, insisto, como decía al principio, nosotros somos gente nueva, no tenemos ningún tipo de vínculo anterior con el ayuntamiento, ni fuimos concejales en su día, porque por ejemplo Goyo Quintana, el antiguo portavoz, sí lo fue concejal del grupo de gobierno con Juan Salvador, pero nosotros no, nosotros venimos limpios de polvo y paja a hacer una labor que es la que nos encomienda el pueblo y además con todo el gusto y el placer del mundo. Pero claro, nos encontramos con que nos dice el alcalde que él, como alcalde, como líder municipal, trajo la paz social al municipio y que no quiere romper esa paz social. Esos son sus argumentos, claramente, y eso es literal de su boca. Y nosotros se lo planteamos, la paz social no pasa en ningún caso por anular la voz de aquellos que tienen una representación en el municipio, como es el Partido Socialista o incluso Nueva Canarias. Nosotros no cerramos las puertas a nadie, nunca cerramos. De hecho, incluso con la época de Juan Salvador, había un espacio que era el Ayuntamiento de Valle Seco Informa o algo así, me parece, en el que todo el mundo, incluso los vecinos, podían llamar y expresar su opinión. Es verdad que tampoco había un espacio para el Partido Popular, algo que lógicamente es denunciable y por supuesto en estas circunstancias nosotros, por ese agravio comparativo, si antes no se hizo, ahora evidentemente tampoco se debería hacer. Y esa es la cuestión, es decir, nosotros no es que necesitemos pues de manera imperiosa un espacio para expresarnos, porque tenemos evidentemente en el tiempo que vivimos muchas opciones y como de otras, insisto, en agradecimiento, pues Canal 13 Digital, pero esa cuestión viene dada por la Constitución española, ¿no? Es algo que evidentemente tiene que estar marcado por imperativo legal. Un medio para la libertad de expresión, claro, esa es la cuestión. Ahí no estamos hablando de paz social, no estamos hablando de buscar un espacio, tener un espacio obligatorio, una radio municipal para expresar nuestras inquietudes, nuestras sugerencias, nuestras dudas y por supuesto, pues cómo no, también pues criticar en la medida de que sea criticable y de manera constructiva, porque esa es la política. Nosotros evidentemente estamos en la oposición y desarrollaremos una labor de oposición independientemente a que luego en la vida pública, privada, seamos amigos o desempeñamos una labor de amistosidad. Pero en la labor pública, evidentemente, nuestra labor es exponernos en aquello que consideremos que es perjudicial para el municipio o que no va a favor de los intereses de los vecinos y vecinas de Valle Seco. Y eso es lo que nosotros hemos denunciado. Seguimos insistiéndole, él habla de buscar fórmulas de que puedan, para que podamos tener acceso a la radio. Bueno, yo no hablo de fórmulas, yo hablo de la necesidad, e insisto, incluso del cumplimiento legal de que dispongamos de un espacio. Y si no, pues como decía un compañero antes, María, tendremos que buscar el caracol y ponernos como los tiempos de antes a dar gritos por los barrios, ¿no? No, espero que no llegue a ese extremo, es una broma porque al final lo que pretendemos es que todos se nos escuche y así será, porque al final de una mano o de otra tendremos las opciones de hacerlo. El tema de las fiestas, Onofre, coméntanos un poco el coste que ha tenido lugar en el municipio de Valle Seco, los actos que ha habido y si crees que ha sido desproporcionado ese gasto en publicidad. Nosotros, María, tenemos que llevar a cabo una labor de investigación profunda de los gastos que han generado, pues, por supuesto, las fiestas para el Ayuntamiento de Valle Seco. Estamos pendientes efectivamente a su culminación. Este fin de semana hay actos en cuanto a obras de teatro en el auditorio de Valle Seco, pero estamos exactamente, como te digo, expectantes a desarrollar una labor de investigación para aclarar efectivamente cuánto supuesto para el municipio de Valle Seco pues las fiestas. En ese sentido quería pues, hacer una pequeña puntualización que me parece muy importante, Marian. Cuando se hacen unas fiestas para el pueblo, deberían ser para el pueblo. Eso también es de perogrullo y de pura lógica, pero en este caso no se ha hecho así. Nos encontramos con que el viernes de la fiesta principal se impuso
así de claro, por el Ayuntamiento de Valle Seco. Bueno, ellos partían de la base que se había hecho una pequeña encuesta a través de Radio Valle Seco y de Facebook, por la que solicitaban la opinión de la población para traer a una persona, a una artista de alto nivel, ¿no? Y bueno, pues hubieron, al aparecer en Facebook y demás, unos 300 me gustas a esa propuesta que ellos hacían, aunque no daban nombre de la persona, aunque evidentemente, como bien sabemos, era Elvis Crespo. Y bueno, pues se hizo, como te decía, esa labor de encuesta para saber el detalle. Bueno, cosa que me parece, para empezar, que 300 personas a través de una red social en ningún caso pueden ser significativas para gastarse un pastizal en una persona, ¿no? En un artista, por muy bueno que sea. Pero además de eso, la cuestión es la siguiente, Marian. Las entradas valían 15 euros si se compraban en taquilla. Pero eso supone, evidentemente, limitar, prohibir, así de claro. Es decir, una prohibición que a mí se me pone los pelos de punta cada vez que hablo de la palabra prohibir, porque no deberíamos en estos momentos hablar de ello, ¿no? Pero se prohibía efectivamente el acceso a la plaza a todos aquellos que no pagaran sus 15 euros, ¿no? En taquilla, ¿no? Es decir, que en una fiesta principal en la que los protagonistas deberían ser los vecinos y vecinas del pueblo y de todos aquellos vecinos de municipios colindantes, en vez de ser los protagonistas, como decía, el protagonista era una persona que viene de fuera, evidentemente a cobrar por su trabajo, pero además de eso, insisto, a limitar el acceso de todos. Y eso no debe ser así, es decir, hay que buscar alternativas. Yo no digo que no hayan traído a Elvis Crespo, que me parece, digo, genial y una labor importante para un desarrollo incluso empresarial en el municipio. Pero el problema está en que no era la fecha adecuada. No se puede poner un viernes antevíspera de la fiesta de la Encarnación para de gusto de aquellos que pagan. Y los que no, se quedan en casa o lo ven desde fuera o lo ven desde los bares, que por cierto, tengo que hacer una pequeña denuncia también en este medio, Marian, que eran pues bares que llevan en el pueblo toda la vida, aquellos que dan de comer a todos los vecinos, como así hacen habitualmente, y sin embargo pues se limitó el acceso a la plaza sin tenerlos en cuenta porque no habían pagado unas tasas que correspondientes cuando ellos, insisto, son los que están ahí siempre, ¿no? Y se limitó efectivamente esos accesos porque no cubrieron con las expectativas que decía el ayuntamiento. Eso me parece triste y denunciable en cierto aspecto porque, insisto, si se trabaja para afuera y no se trabaja para el interior, tarde o temprano revienta. La historia tiene las patas muy cortas y en este aspecto tenemos que tener en cuenta que el municipio se muere y si no ayudamos a los nuestros, pues y ayudamos al ajeno, pues el ajeno en momentos difíciles no nos va a dar de comer, sino los que estamos batallando en el municipio, evidentemente. Otro tema importante, ¿qué labor desarrolla el Grupo Socialista o que a lo largo de esta legislatura que va a desarrollar? Nosotros, Marian, tenemos claro que tras transcurrir esos 100 días en el que hemos estado, como te decía, expectantes a las circunstancias, a ver cómo iban siendo los movimientos por parte del consistorio en cuanto a la labor pues de gobierno, nosotros hemos empezado a trabajar, en primer lugar, para tener en cuenta que una de las bases fundamentales de todo político es estar con la gente. Nosotros queremos estar con la gente, queremos que además se nos escuche, se nos vea, se nos transmita cualquier tipo de duda. Mi teléfono está a disposición de todo aquel que quiera, porque lo que tenemos claro, como digo, es que la política se debe hacer del ayuntamiento hacia afuera. Y esa es la labor que estamos haciendo, una labor de oposición, en primer lugar, efectivamente, en las situaciones en las que somos inexpertos, ¿no? Sí. Todo lleva un progreso, un tiempo de adaptación, porque es normal que al final necesitamos pues tener esos hilos, esas mimbres para desarrollar una labor que desarrollaremos durante 4 años. Estamos empezando, ahora lo que estamos haciendo, como te decía, es tener contacto con la gente que más lo necesita. Hemos puesto a disposición en redes sociales, a través de la página del PSOE, en Facebook, hemos puesto toda la información relativa a los planes de empleo del Cabildo de Gran Canaria, tanto el plan de empleo para jóvenes como el plan de empleo social, además también como las convocatorias de listas abiertas del Cabildo. Es decir, estamos facilitando toda esa información y poniéndonos en contacto también con vecinos que lo necesiten. Y por supuesto esto es un medio importante también para todo aquel vecino que necesita o que tenga problemas de retribución
o necesidades evidentemente económicas como consecuencia de falta de trabajo, pues que se ponga en contacto con nosotros, que le echemos una mano encantado. Esa es la primera labor que vamos a hacer y que estamos desarrollando. Luego, evidentemente, como te decía, tendremos que fiscalizar de manera concienzuda las cuentas municipales, los libros de decretos, es decir, toda esa labor que tiene que hacer la oposición, que aunque sea fría, entre nosotros nos tapamos, que vaya a hacer frío, pero nosotros nos damos calor unos a otros y tiramos adelante con mucho gusto y además con el apoyo de todos. Y además otra cosa fundamental, queremos impulsar la labor de las asociaciones de vecinos, de la participación. Para ello iremos a las asociaciones de vecinos a tener reuniones esporádicas, como decide de ser, así como con otras asociaciones culturales, folclóricas del municipio que necesitan ser escuchadas, y nosotros, insisto, somos personal público a su disposición. Para finalizar, Onofre, ¿qué te piden los y las jóvenes de Valle Seco? ¿Empleo? Pues empleo, y quedarse, María, y quedarse en el municipio. Eso es algo que debemos luchar, insisto, tenemos que luchar con dientes y muelas para lograr ese objetivo. Los jóvenes del Valle Seco no tienen un sitio, no tienen un centro, no tienen un espacio donde estar, no lo tienen. Cuando hablábamos antes de que hay espacios vacíos o que se hacen obras y que otras se cierran, pues bueno, pues se debería de estudiar claramente por parte del grupo de gobierno, y nosotros lo plantearemos así claramente, de que dispongan de un espacio para poder reunirse, para poder tener un sitio de ocio, de lectura, de tener unos ordenadores donde poder desarrollar una labor, pues que al menos los cultivice, pero además eso los mantenga en el municipio. Los jóvenes del municipio, como digo, están en una situación en la que necesitan al menos ser escuchados. Eso es muy importante. No tienen ni mimbres ni formas de poderse expresar. No hay una asociación juvenil, aunque ellos han manifestado en varias ocasiones que la van a poner en marcha y es papel mojado. No tienen, como digo, un espacio y no tienen ni siquiera pues un empleo. O al menos la posibilidad de quedarse en Valle Seco con una vivienda. Esa es otra. Es decir, estamos en una situación en la que el municipio muere, en la que el municipio no tiene posibilidades de crecimiento, en la que no hay un plan general de desarrollo, que luego en su momento se aprobó por la legislatura de Juan Salvador León, lo metieron en un cajón y allí estaba precioso, estupendo, lleno de polvo, pero no se ha hecho absolutamente nada más. Ahora dicen que van nuevamente a retomar el plan general. Hay que crear suelo productivo en el municipio, hay que crear también las infraestructuras necesarias para que los jóvenes se queden. No solamente jóvenes, María, sino personas también de 25, 35 o incluso de 50 hacia adelante, es decir, personas de diferentes edades, de diferentes estadios de edades, que evidentemente tampoco tienen trabajo y no se da la opción. Tenemos que ser conscientes que el municipio es de todos y para todos, y que no de unos pocos. Y eso es algo que debemos también luchar, y está claro que si no se hace lo que se debe, al final pues vamos a hacer otros cuando lleguemos lo que tenemos que reactivar la historia, que lo haremos encantado, también lo haremos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Onofre Quesada, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Espero que la entrevista con Onofre Quesada, concejal del Partido Socialista en el consistorio de Valle Seco, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.